Como premio para todos ustedes que nos vienen haciendo el aguante y que vienen generando mucha difusión y crecimiento en este canal, voy a mostrarles una situación muy particular y que creo que en mi cartera va a dejar un montón de ganancias. Así que vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Manuel Roberto Couso y soy director de Academia Merval Argentina. Y estoy contento porque hoy voy a analizar una situación que quizás es de mis favoritas porque, primero, que me llama muchísimo la atención el país. Si vamos a hablar de China, vamos a hablar del gobierno chino, de las principales empresas chinas, de cuál es la situación que estamos viviendo en el mercado, cuáles son sus horizontes y hacia dónde puede ir todo esto y si estamos o no ante, según mi criterio, ante una oportunidad. Vamos a ver valuación de empresas, vamos a ver las multas, las restricciones. Hay una situación que realmente tiene muchísimos condimentos y creo que si la sabemos identificar, que si sabemos diagnosticarla como corresponde, podemos estar ante una situación poco antes vista. China es una economía que es la que más viene teniendo crecimiento, ebullición durante los últimos 20 años. ¿Sí? Ustedes saben que China vivió muchísimos años, sí, cientos de años, bajo un modelo económico bastante precario, pero que a partir de la década del 90 y del 2000 comenzó a subirse a la economía capitalista, comenzó a intercambiar comercialmente con todo el mundo, con Estados Unidos, con Rusia, con Europa, con Latinoamérica, y a partir de ahí, por toda su densidad poblacional, por todos sus miles de millones de habitantes, la economía vivió uno de los boom más grandes de la historia económica del mundo. Y eso repercutió, por supuesto, en la bolsa, porque sabemos que la bolsa muchas veces es una caja de resonancias. Y las empresas chinas comenzaron a crecer y crecer y crecer y crecer. Y de repente, hoy en día, por una situación muy particular vinculada a las restricciones del gobierno chino, de repente las acciones, como en el caso de Alibaba, cayeron 50% desde 2020 a la fecha. Es una barbaridad. Y ahora vamos a ver los motivos y en qué situación estamos para los próximos meses. Agarro el marcador y nos vamos a la pizarra. Ya estamos acá con nuestra amiga la pizarra y vamos a hablar de China. Como les decía recién, China es una de las economías que más viene creciendo durante los últimos 20 años, sí, la que transitó y la que vivenció un desarrollo sin precedentes en las economías mundiales. Y a raíz de esto, las empresas chinas comenzaron a aumentar sus valuaciones. Esto quiere decir que las empresas de China comenzaron a intercambiar con todo el mundo gracias a que China se sumó al nuevo ciclo económico y, por supuesto, las valuaciones en bolsa, es decir, lo que valen por mercado de las compañías de este país, comenzaron a subir muchísimo. Y las expectativas de estas empresas eran fenomenales. Realmente nadie dudaba de que todas las compañías chinas iban a seguir volando porque el potencial que tiene esta economía es enorme, básicamente por la cantidad de gente que hay. Y también muchos hablan, yo esto no me meto porque no soy experto, de que la idiosincrasia y la cultura china del trabajo es súper, disciplinada, súper aplicada. Lo único que sí entiendo es que la mayoría de los informes de las consultoras, de los especialistas, venían dando proyecciones fenomenales para todas las compañías por la cantidad de intercambios que está haciendo el gobierno con otros países. Pero este mismo gobierno comenzó a implementar multas y prohibiciones, ¿sí? Así que el primer eje del video es las multas y las prohibiciones. ¿A qué voy con esto? Como saben, el gobierno de China está asignado por el intervencionismo, es decir, el gobierno no se desentiende de lo que pasa en la economía y en las empresas, sino que interviene. Y venía identificando una situación particularmente en las compañías de internet y de tecnología. Y lo que nos dice el gobierno es, miren, estamos viendo cierto grado de monopolización en este sector, esto no nos gusta, hay solamente 2 empresas que están exportando, debería haber 10 o 15, así que vamos a prohibir el desarrollo de estas empresas y a ayudar y a potenciar el desarrollo de otras. Esto no sucedió. Es decir, estas 2 empresas grandes no le dieron mucha bola a lo que les decía el gobierno y entonces el gobierno decidió esto, poner multas. ¿Sí? ¿De cuánto? De alrededor de 3.000 millones de dólares. Una locura. Y esa fue la génesis de la caída de empresas como, por ejemplo, Alibaba o de otras compañías de internet. Este fue el principal motivo por el cual vimos las caídas. Y a partir de esto comenzó a haber tensiones ¿con quién? Con Estados Unidos, ¿sí?
como sabemos, Estados Unidos siempre se promociona y se presenta como un defensor de la libertad económica acá y en todo el mundo. Y ante esta situación que estaban viviendo las compañías de China, donde el gobierno estaba imponiendo cierto tipo de restricciones y de multas, Estados Unidos dijo, bueno, yo no quiero que coticen empresas reguladas y controladas y con un management estatal en mi bolsa, así que se empezaron a correr ciertos rumores que las compañías chinas iban a dejar de cotizar en oferta pública, es decir, que la Bolsa de América iba a eliminar estas empresas. Así que tenés un primer motivo acá y un segundo motivo acá que estaba dañando muy profundamente la evaluación de estas compañías. Todo esto, ¿a qué llevó? A menos 50% promedio en las compañías, ¿sí? Una paliza histórica en este tipo de empresas. Piensen que se destruyó capital por un 50%, cuando los balances de estas compañías estaban siendo mejor que nunca. Es decir, todas estas compañías que yo te estoy mencionando venían vendiendo más, exportando más, produciendo más, aumentando su cantidad de empleados, estaban desarmando un montón de deudas. Es decir, son compañías desendeudadas, compañías que producen cada vez más, que tienen cada vez más empleados, que exportan cada vez más y que representan en términos de PBI cada vez más aporte, digamos, tributario. O sea que a priori no había motivos para que esto pase y simplemente ante un cambio de expectativas y un cambio en el régimen de seguridad jurídica en este país, destrucción de valor del 50%. Así que la pregunta, y esta es como un segundo ítem en el video, es, bueno, ¿estamos ante una oportunidad o no desde mi criterio? Así que vamos a borrar esto y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer un resumen de cómo están estas compañías en términos de price to earnings en Estados Unidos y cómo están ahora en China. Es decir, vamos a hacer lo que se llama un análisis de sector o un análisis comparable, si son los dos nombres. Análisis comparable de sector. Y lo vamos a medir mediante un ratio que nos gusta bastante, que es el ratio precio-ganancias. Es decir, el sector Internet y TIC de tecnología de la información en Estados Unidos, más o menos el precio y ganancia, es decir, cuando vos tomás el precio de las compañías que se dedican a tecnología de la información y a Internet en Estados Unidos, más o menos tiene un ratio precio-ganancias de 80. ¿Sí? Esto quiere decir que vos vas a tardar 80 años más o menos en recuperar la plata que vas a poner en empresas de Internet. A ver, si bien este ratio así suena como algo ridículo, lo que sucede es que se espera y que hay tanta expectativa sobre las empresas de Internet en Estados Unidos que se piensa que su valuación todavía va a seguir creciendo mucho más, es decir, que no vas a tardar 80 años. Pero, bueno, una vez que uno toma el precio de la empresa por mercado y la ganancia que está generando en sus balances, bueno, el ratio este es de 80, que en términos de manual de finanzas sería un ratio que nos indica que la empresa está súper sobrevalorada. Pero como les digo, esto hay que agarrarlo con pinzas porque en realidad lo que hay es muchísima expectativa y por eso es que se paga este ratio. Y esto mismo en China estaba más o menos en 50, ¿sí? Es decir, cuando tomabas precio de las empresas de Internet y tecnología y lo dividías por las ganancias que estaban teniendo en sus balances, te dabas más o menos 50. Es decir, un poquito menos que Estados Unidos, pero igual un ratio súper alto. Este número ahora en China es 20. Es decir, estamos en una situación donde se desplomó la expectativa sobre estas empresas. Pequeña aclaración, pequeño paréntesis en este video. Nosotros hicimos un video hace, no sé, más o menos un mes o un poquito más, búsquenlo en el canal, está cerquita, donde vemos 3 tipos de parámetros para identificar cuando una empresa está subvaluada o infravalorada y se convierte en una oportunidad. Uno de estos era este ratio. Y muchos me decían, che Manu, me fijo en, no sé, en el TradingView y me dice una cosa, en Bloomberg me dice otra, en Investing me dice otra cosa, en Market Screener otra. Bueno, basta de plataformas, anímense a googlear la empresa de la que están hablando. Fíjense la ganancia que tiene el earnings del trimestre, que lo dice muy fácil en una tablita en la última página generalmente del balance, y lo dividen por el precio, que es básicamente la cantidad de acciones multiplicada por el precio de una acción. Sencillo. Para sacar el market cap es muy fácil, si no lo dice en el balance, que a veces lo dice, se fijan las acciones que hay en circulación, que eso sí lo dice, y la multiplican por el precio que vale la empresa, digamos, de comprar una acción. Y las ganancias se fijan en el Q1 si están mirando el primer trimestre, Q2 segundo trimestre, Q3 segundo trimestre, y se fijan ahí cuánto es el earnings de esas compañías. Dividen y te da este número. Bueno,
que de repente no tenemos más expectativas sobre China. Es decir, el mercado dijo, yo en China no pago más expectativa, es decir, es lo que es ahora y listo. Y esto es una situación complicada, ¿desde qué punto de vista? De que hoy los fondos no están apostando más a China. Pero en términos de ciclos de mercado, es el momento ideal para empezar a tomar una posición. Porque cuando vos estás tomando posiciones, cuando todo el mundo está mirando esa empresa, estás simplemente sumándote a una ola que ya se está terminando. Quizás podés tener un año de ganancias, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos concentrarnos es en cómo poder empezar a construir inversiones que realmente nos den frutos muy importantes en el mediano o largo plazo. Y estos ciclos de desilusión, estos ciclos de no expectativa, si nosotros creemos que hay valor en un país como China, que es uno de los países, 2-3 países con más cantidad de habitantes, uno de los 3 países que mostró en 10 años crecer, imagínense, cuando se habla de crecimiento de un PBI, hay un refrán que es, hay una comparación que es crecimiento a tasas chinas, porque fue, como les digo, un récord a nivel histórico lo que hizo este país. Y claramente lo puede volver a hacer. ¿Por qué? Porque China es un gobierno que, si bien puso estas multas y puso estas restricciones, es el país que más invierte y que más crédito está impulsando en el mundo. Y esto es central, porque un país que facilita el crédito para las compañías, un crédito barato para las compañías, y que tiene esa política como eje de la política monetaria y económica, es un país que claramente está apostando en su política más estructural al desarrollo de las compañías. Porque básicamente les está dando los recursos para que se financien, y les da los recursos para que se financien, pero también controla que tengan producción elevada y que exporten. O sea que de alguna manera tenemos 2 condimentos esenciales, y que yo creo que hay que aprovechar este ciclo donde hay desilusión, donde no hay expectativa, para comenzar a tomar posición. Lo cual no quiere decir retiro todas mis inversiones de otros lados y me voy a China, porque no sabemos cuánto puede durar este periodo de no expectativa. Pero cuando el mercado vuelva a darse cuenta, China me parece que es un gobierno valioso porque el impulso de crédito que tiene es de los más altos del mundo, porque las compañías tienen un nivel de productividad altísimo cuando uno se compara con los mismos sectores en otros países, tiene un engranaje económico donde el mercado interno ya es recontra fuerte, y además se preocupa por exportar, y tiene empresas desendeudadas y un gobierno también desendeudado. Entonces, hay un conjunto de variables que hoy en día el mercado no está mirando, porque lo que está mirando es el corto plazo. Vio que había restricciones, vio que había multas y dijo, chau, retiro todo de China por las dudas. Bueno, en este momento es cuando tenemos que ir a mirar la estructura de la economía, ver que tiene un valor agregado enorme para todo el mundo y comenzar a analizar si es conveniente o no tener posiciones de largo plazo. Y la manera de hacerlo es ir entrando muy de a poquito. Si compartís esto que yo acabo de decir, vos podés decir, mira, Manu, la verdad, me parece que China es un país que está condenado al fracaso, que no le va a ir bien porque es comunista. Y bueno, allá vos, me parece bien, y discutámoslo. Pero esto es lo que yo veo en términos estructurales, y por eso no es que me voy y pongo todo en China, sino que comienzo a mirar cuáles de las compañías tienen más valor, que el país realmente está bien posicionado, y comienzo a armar posiciones paulatinamente. Y en la medida que el mercado acompañe mi visión, las puedo ir incrementando. Espero te haya gustado este video, pero antes una aclaración importante. Si todo esto que yo dije me termino equivocando y pifiándole y errándole, bárbaro. Digamos, acá no se trata de tener razón, como digo siempre, se trata de ser pragmáticos y de apuntar a ganar rentabilidad y a ganar plata. Así que si yo le pifié y este análisis no se da, por supuesto que tengo que saber salir o tengo que tener cobertura. Primero, hay una frase que está muy buena, y es que el riesgo no es qué se compra, sino cuánto se compra. Es decir, el riesgo no pasa tanto por los activos financieros, sino por cuánto pones en cada activo. Es decir, que si vos tenés por ahí un perfil más conservador o más moderado, quizás tus posiciones en esto tienen que ser muy pequeñas, ¿sí? Y bueno, si son agresivos, quizás un poco más grandes. Pero lo importante es que vos puedas operar con cobertura, o también que sepas salir. Si esto cae hasta 93%, no nos vamos a quedar. ¿Sí? Por eso, en la medida que veamos que el mercado, la última frase que dije, acompaña, podemos ir incrementando, y en la medida que el mercado no acompaña, podemos aumentar nuestra cobertura o ir retirando paulatinamente posición. Y también seguir muy de cerca las variables que nosotros mencionamos recién, que hacen que China tenga valor como país, ¿no? Porque si de repente vemos que desaparece el crédito en China, que de repente la tasa de interés aumenta muchísimo, bueno, las condiciones esas que estábamos viendo, evidentemente ya no están, y por ende esta situación de oportunidad, entre comillas, también se desvanece, digamos. Acá no hay mandamientos, ¿sí? Invertir no es una cuestión bíblica donde es creer o reventar. No, se trata de ser
ser pragmático y de estar un paso adelante y de saber moverse. Es decir, no se casen con un activo, no se casen con una inversión. Si les gusta el Bitcoin, no es que digan Bitcoin, no importa cuánto valga, no importa lo que pase. Lo mismo si les gusta una empresa, Apple, no vayan como Sulky de Plaza Italia, digamos, sin mirar lo que está pasando, ¿sí? Traten de ser cuidadosos y pragmáticos. Ese es el último tip que te doy hoy y nos vemos en el próximo video.